Hoy es día 3 de marzo del 2025. El Evangelio que nos corresponde hoy es de Marcos 10, del 17 al 27, que dice: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabemos los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te hace falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos este evangelio en el que nos está explicando la actuación de un señor, de un joven rico. Es el mensaje, ¿verdad? Que qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y habla plural cielos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la riqueza mundana, terrenal y material te ahuyenta, te separa, te distrae, te contamina y no te deja que estés cerca del Señor, que permanezcas cerca del Señor. Acuérdate que Dios nunca se va de nosotros, Él siempre está con nosotros, y hoy más porque ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Llegó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hace miles de años. Y ya todos los seres humanos tienen el Espíritu Santo. Unos lo tendrán sin sacramento y otros lo tendrán sacramentalmente, bajo la indicación de una institución. Pero ya todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da dones con los cuales tenemos que ponernos a laborar y a trabajar para el bien de los demás. Recuerda que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así se nos ha revelado Dios en tres divinas personas: en Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Bueno, vamos a analizar la lectura porque hay puntos que quiero platicarles a ustedes. Y al final de esta lectura tenemos una situación que a lo mejor nunca la han escuchado, la explicación, pero pues se las voy a proporcionar a ustedes para que la tengan también. Quiero decirles a ustedes que, bueno, Marcos no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Marcos era pariente de Bernabé. Bernabé sí fue uno de los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. No fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero sí era de tantos discípulos que seguían a Jesucristo. Acuérdense que había hombres y mujeres. No nos mencionan todos los nombres, pero bueno, nada más nos mencionan los nombres de los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que en ese caso eran 12, pero todos los demás no nos los mencionan. Pero sí sabemos que Marcos pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, era muy joven. Su evangelio fue el primero que se escribió. La información que él recibió pues, fue de su pariente Bernabé. Unos dicen que era su tío, otros dicen que era su primo, no lo sabemos, pero así era su pariente. Y también de algunos apóstoles recibió la información Marcos y tuvo la decisión de escribir este evangelio. Lo escribió de una forma no como un libro, o sea, él relataba los hechos que le habían platicado los apóstoles, y es posible que haya conocido a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No crean que él escribió como pensando: el día de mañana va a ser un evangelio, el día de mañana va a ser dividido en capítulos y versículos, el día de la mañana lo van a estar estudiando y analizando. No, simple y llanamente él lo escribió para no olvidar los sucesos que le habían platicado los apóstoles.
en una forma histórica, nada más. Ya después, bueno, pues ya lo conformaron de una manera explícita, como un rollo o un libro, y ya se quedó como el evangelio, como un evangelio. Y de hecho, pues es el primero que se escribe. Él lo escribe en los años 60 de la era cristiana. Y ya después se escribió el de Mateo, y después el de Lucas, y el último fue el de Juan, que son los 4 evangelios que tenemos. Les explico esto por la información que les voy a mencionar al final de esta lectura. Sí, espero que se queden a escucharla. Sí, se queden hasta el final. Dicen que a veces el final es un final muy pues bonito, algunos dicen, ¿no? Otros así como que dicen, hay un final muy difícil, ¿no? Muy dramático. Bueno, yo nada más les voy a platicar esto porque aquí viene hasta el final esa explicación. Pero bueno, vamos a internarnos en la lectura. Marcos 10 del 17 al 27. Dice que en aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, ya saben que Jesús andaba llevando la palabra de Dios a mucha gente, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, se arrodilla en forma de humildad, de sencillez, de misericordia, de pedirle perdón, ¿no? Porque no era muy común que la gente se arrodillara ante la gente. O sea, en este caso, bueno, pues la gente se arrodillaba ante los profetas, y a lo mejor lo veía como un gran profeta este señor. Pero le hace la pregunta, maestro bueno, primero le dice maestro bueno, ¿sí? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Fíjense qué pregunta, ¿no? Ahorita nos hacemos esa pregunta, podríamos hacernos, ¿qué puedo hacer para...? Y muchos dirían, ay, pues no hay que cometer pecados. Sí, no, para empezar, ¿no? Otros dirían, no, pues hay que cumplir los mandamientos. Sí, no, pues, a lo mejor los católicos dicen, pues hay que ir a misa, confesarse, comulgar, sí, orar, hacer las horas litúrgicas. Sí, no, pues cada quien dirá alguna definición, ¿no? De cómo alcanzar la vida eterna, ¿no? Sí. Acuérdense que Jesús nos dejó un nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la forma. Y le pedimos a Dios que no tome en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y nuestros pecados, porque somos pecadores, ¿no? Que no los tome en cuenta, sino la fe de tu iglesia. Y la fe son las obras. Con obras va acompañada una fe con obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, pues nosotros ya no debemos estarnos preocupando, ¿sí? Que el Señor nos vaya a tomar en cuenta nuestros pecados. ¿Sí? Mejor ponte a trabajar. Eso es lo que el Señor dice. Cuando nos vemos de aquí, el Señor nos va a decir, a ver, dime todos tus pecados, pues, si no es confesionario. El Señor te va a pedir que le llevas del trabajo que te encomendó, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Cómo vas a amar a Dios? Por medio de tu prójimo. Y así le demuestras a Dios que lo amas. Eso es lo que debemos de hacer. Bueno, esa sería la respuesta de hoy. ¿Sí? Cumplir con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Así de fácil. ¿Sí? Es interesante eso, ¿no? Pero lo tengan ustedes muy en cuenta para que lo administren en su vida. Bueno, maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ni me conoces o dónde has escuchado de mí o qué? ¿Dónde investigaste? ¿Por qué me dices bueno? Fíjense lo que le dice, nadie es bueno sino solo Dios. Ni Jesucristo mismo se decía que era bueno. Solo Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Mientras seas aquí un ser humano, eres imperfecto. Dirán ustedes, ¿entonces Jesucristo era imperfecto? No. Pero nos está aclarando eso. De que si eres un ser humano, tienes cuerpo humano, tienes sentidos, tienes gustos, ¿sí? Y eso te conlleva a cometer pecado. Acuérdense que el pecado original es la desobediencia. Ese es el pecado original. Nada de que haberse comido la manzana y nada de que tener relaciones sexuales, no, no. La desobediencia. El usar tu razón y no la razón de Dios. Acuérdate que Jesús le dijo a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Sí, porque ya ven que Jesucristo quería regresar a Jerusalén y Pedro le dijo, pero si la última vez nos apedrearon, casi nos matan y tú quieres regresar a Jerusalén, no, Señor, eso no lo quiera Dios. No, ¿cómo no? Tú estás pensando como los hombres, no piensas como Dios. ¿Se dan cuenta? A veces queremos proteger nuestra vida para durar en este planeta Tierra, sí, pero en realidad pues vamos a estar, la cuides o no la cuides,
Vamos a estar hasta que Dios quiera, no cuando tú quieras. La gente millonaria, la gente rica, ¿sí? La gente que mucho se cuida, de todas maneras se va a morir el día que se tiene que morir, no antes ni después. A lo mejor la gente que no se cuida, pues va sufriendo los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé, pero se va a morir el día que Dios quiera, no el día que porque se quiera suicidar, ¿no? Sí, porque hay gente que se quiere suicidar y no se suicida, como Judas Iscariote, se trató de suicidar y no se murió suicidado, ¿sí? Se murió por un accidente al tratarse de ahorcar. Así lo dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Sí, todos han malinterpretado eso, creen que se fue a ahorcar y ya. No, así lo dice Mateo, pero ya Lucas nos explica que no murió ahorcado. Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno si solo Dios. Solamente Dios, dice Jesús. Y le complica más la situación, ¿no? Ya sabe los mandamientos, pues ya se lo sabe, ¿no? Pues, ese señor era judío. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, ¿sí? Honrarás a tu padre y a tu madre. A ver, oigan, pero si en el Antiguo Testamento vemos que nos cuentan los judíos en sus historias de ahí, que Dios les dijo, vayan y maten. A ver, primero les dicen no matarás y después vayan y maten. No cometerás adulterio y David cometió adulterio. Ah, pero Dios lo perdonó. Pues sí, igual que nos perdona a nosotros. ¿Sí? Dice aquí, no robarás. ¿Y qué es lo que hacían cuando se apoderaban de una nación los judíos? No se robaban todo lo que estaba ahí y no se quedaban con él, ¿sí? Y levantaban falsos testimonios, ¿sí? Y hacían fraudes. Y les dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Es cuidarlos, ayudarlos, apoyarlos, ¿sí? Porque ya cuando están viejos y ancianos, pues ya no pueden, ellos solos. Les está repitiendo los mandamientos de la ley que le dio Dios a Moisés en el monte Oreb, en el monte Sinaí. ¿Sí saben eso, no? No les está diciendo otra cosa, no le está diciendo a este señor, no le está diciendo otra cosa, él está mencionando nada más los mandatos, los mandamientos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y así vas a vivir feliz, imagínate, si no robas, pues, si nadie robara, todos seríamos felices. Si todos cuidábamos a nuestros padres, todos seríamos felices. No levantáramos falsos, todos seríamos felices. ¿Sí? Bueno, cumplir los mandamientos, le dice Jesucristo a este señor. Entonces él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Fíjense, de cara a cara a Dios, de cara a cara a Jesucristo, ese señor le dice, lo he cumplido. ¿A poco nosotros somos tan acá que lo hemos cumplido en nuestra juventud? No, pues cuánto. Nadie, nadie en la vida ha cumplido los mandatos que Dios le dio a Moisés. Nada más eran 10 y no se han podido cumplir. No los hemos podido cumplir. Y nada más eran 10, ¿eh? Olvídense de las 600 leyes que hay en la Sagrada Escritura, no, pues son como 600 leyes o más. No las pudo cumplir nadie. Y este señor, frente a Jesucristo, le dice que sí los ha cumplido. ¿A poco uno de nosotros va a llegar a mentirle al Señor cuando estemos frente a Él? De todas maneras, el Señor no nos va a preguntar si cumplimos los mandatos. Él nos va a decir si te pusiste a trabajar en el mandamiento que nos dejó. Sí, no, pues eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? Es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque te apuesto que todos los que me están escuchando ahorita, ninguno es judío, ¿eh? Si eres judío tú, bueno, pues si ya te conviertes al cristianismo, pues es otra razón, ¿no? Pero eres judío, bueno, pues tú vas a seguir tu ley mosaica, ¿no? La antigua ley, ¿no? Todas las leyes que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque tú no tienes Antiguo Testamento, la tuya es el Testamento, sí, el Tanakh. Pero nosotros sí tenemos Antiguo Testamento, para nosotros ya el Antiguo Testamento pasó a segundo término. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Antiguo Testamento lo tenemos como referencia nada más, así como dato, nada más, ¿sí? Como una información extra. Pero nosotros vivimos del Nuevo Testamento, la nueva alianza, que es Cristo, porque seguimos a Cristo, somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿sí? No somos judíos. Que la gente critica mucho a Dios con respecto al Antiguo Testamento para nosotros, ¿no? Es el Tanakh para los judíos. Pues hay que le platiquen a los judíos, ¿no? Oye, que mira, que tú, que eso, que aquello. Oye, entonces, ¿por qué tu iglesia menciona el Antiguo Testamento? Pues sí, como información, como dato nada más. ¿Sí?
Bueno, ese es otro punto, perdón, ya me salí del tema, ¿no? Lo he cumplido desde muy joven, le dice este señor Jesús, lo miró con amor, fíjense, oh, pues bien, es difícil encontrar a alguien así, ¿eh? No, sí, yo, la verdad también, ¿eh? Hoy en día también diría, no, pues es difícil. Lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ah, caray, ha de haber dicho el señor, ah, caray, pues bueno, pues vine de preguntón para ganar la vida eterna, ¿qué me falta? Imagínense, nosotros ahorita para ganar la vida eterna tenemos que cumplir todos los mandatos de nuestra juventud como ese señor. Pues no, ya lo hicimos, ya estamos tronados. No, porque nosotros debemos de seguir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Cuando le hiciste el bien a tu prójimo, a mí me lo hiciste. Cuando le diste casa, a mí me lo hiciste. Cuando lo vestiste, a mí me lo hiciste. Cuando le diste comer, a mí me lo hiciste. Cuando lo apoyaste, a mí me lo hiciste. Cuando lo aconsejaste, a mí me lo hiciste. Así se dan cuenta de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar en nombre de Dios, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo para ayudar a los demás. Y no que te vanaglories de que, ay, estoy ayudando a los pobres, estoy ayudando a los ancianos, estoy ayudando a la gente necesitada, estoy ayudando a los pordioseros, estoy ayudando a la gente pobre. No, tampoco presumas, porque entonces eso ya no vale. Hagas lo que hagas, si lo presumes. Por eso dice Jesucristo, lo que haga tu mano derecha que no se dé cuenta a la izquierda. Eso quiere dar a entender. Que nadie sepa, que nadie, es un secreto tuyo nada más. Bueno, algo te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Dice, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Fíjense, todo lo que le dice, chéquenlo. Así ya lo leímos, ya lo escuchamos, lo repetimos otra vez ahorita y lo vamos a repetir, pero pongan atención, miren, fíjense lo que dice. Te falta algo. Vende todo lo que tienes. A ver, ¿cómo Jesucristo sabía que era una persona de dinero? Y que vendiera todo. Pues a lo mejor por su vestimenta, ¿no? Lo veo así muy elegante, muy bien vestido, ¿no? Y a lo mejor digo, este es de billete, ¿no? Sí, ya saben que hoy también, ¿no? Vemos a alguien que llega en un carrazo con una vestimenta y alhajas y todo, y dinero en su cartera. Pues este señor, vemos de dónde sale de una mansión y el señor tiene dinero, ¿no? No se compara con alguno de nosotros del barrio, ¿verdad? Pues no, no va a andar con tenis, ¿verdad? Comprados ahí en Tepito, ¿verdad? Es un lugar aquí en México en donde compramos las cosas baratas, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que por eso, ¿no? Dirían muchos. Pero bueno, le dijo, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, fíjese, primero lo tiene que vender. Ya que obtuvo el dinero, dárselo a los pobres. Pues la gente necesita. Lo que les digo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Se dan cuenta cómo ahí está reflejando otra vez el mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo, que siempre lo estaba repitiendo, siempre lo repetía a sus discípulos y a la gente, que eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a los demás? ¿Se acuerdan del pasaje bíblico del samaritano, cuando pasó un sacerdote y no lo ayudó al desvalido, y pasó a un levita y tampoco lo ayudó, pero pasó un señor samaritano que iba de viaje, de paseo, y detuvo su paseo, su objetivo a donde iba, su empresa a donde iba, y se dedicó a ayudar al prójimo? Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí se lo está diciendo a este señor. Pero se lo está diciendo porque se arrodilló ante el Señor, con sencillez y humildad. Si tú quieres que el Señor te diga y te con tu soberbia y con tu apariencia de muy poderoso, de que yo soy el jefe, yo soy el mero mero, ¿no? El gerente, el dueño, ¿no? Yo soy Elon Musk. Sí, no, pues es el multimillonario de esta época, ¿no? El de moda. No sé, pero le va a costar mucho trabajo a Elon Musk llegar con el Señor, ¿eh? Pero bueno, tiene toda la esperanza. Da el dinero a los pobres, fíjate. Vende lo que tienes. Primero tiene que vender. Darse a los pobres. Y así tendrás un tesoro en los cielos. Plural, cielos. Hay muchos cielos, hermanos. Mucho. Siempre se ha dicho eso, ¿eh? No, nada más hay un cielo. Hablar de cielos no es hablar de las nubes, del cielo azul, no. Cielos es el lugar, ¿sí? Son lugares totalmente desconocidos para nosotros, que solamente de una forma espiritual los vamos a conocer. ¿Eh? Bueno, un tesoro en los cielos, pues sí, porque tus obras son lo que van a hablar bien de ti. El Señor no te va a pedir, no te va a confesar, pues no es un confesionario. El Señor te va a recibir lo que lleves en tus manos con lo que hayas hecho en la vida. Bueno, y dice al final, 3, ven y sígueme. Después ven y sígueme. Fíjate, primero vende.
dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Tres veces te engañé, así decía la Paquita del barrio. Pues aquí 3 veces te imploré. 3 veces te expliqué. Vende, da a los pobres y sígueme. Tenía la oportunidad de ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Fíjense, le dio la oportunidad, ¿no? Así como vas a entrar al teatro y ya no encontrás boletos, vas a entrar a ver el fútbol y ya no encontrás boletos, vas a entrar a un espectáculo, ¿no? Y ya no encontrás boletos. Pues aquí le estaba el Señor ofreciendo un boleto. Ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo y después apóstol. ¿Cómo ven? ¿No? Tuvo la oportunidad de este señor rico, que vuelvo a repetirles, el señor, ¿cómo supo que era rico? Pues a lo mejor por su vestimenta. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿No? No, pues Jesús sabe todo, Dios sabe todo, ¿no? De todos nosotros. Ven y sígueme. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Bueno, pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. No, pues sí. Dijo, no, pues no puedo. Está difícil. Como les digo, ahí lo dice. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, a todos los que le seguían, no nada más a sus apóstoles, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Plural. En el reino de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Entrar en el reino de Dios. Qué difícil. Sí, es difícil. Porque están atorados en lo mundano, terrenal y material. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Dijeron, híjole, entonces hay que ser pobre. Qué bueno que yo no tengo mucho dinero, de haber dicho Simón Pedro. ¿Cómo no? Le dijo Andrés, pues tienes varias lanchitas y esos cuestan billete. A lo mejor los discípulos empezaron a decir, oye, pues yo no tengo mucho. ¿Cómo no? Si tienes casa, tienes propiedad, no te hagas. Tú, Mateo, tienes mucho dinero, ¿no? Le dices un festín a nuestro maestro un día ya con puros publicanos, ¿no? Y había mucho festejo, tienes billete. Y se han de haber quedado así varios apóstoles. Se han de haber sacado de onda, de haber quedado, no inventes. Está difícil entonces. Bueno. Pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Es difícil. Más fácil, les dice esto, ¿no? Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Sí, esto están pensando en una aguja de coser. No, pero anteriormente le decían aguja a unos ventanales que estaban afuera de la ciudad. ¿Sí? Y que por ahí pues no cabía un camello. Pues, no. Ahí les estoy poniendo una imagen. Aquí les voy a poner otra. ¿Sí? No cabe por ahí un camello. Solamente que lo metieran muerto o por pedazos. ¿Sí? Acuérdense que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, sí, no pensemos que una aguja de coser, que es más fácil. O sea, fíjense lo difícil que está para la gente rica que está. Entonces, hermanos, ese es un mensaje para que nosotros no caigamos en esa distorsión de, de querer tener mucho dinero y poder, porque eso nos distrae en las cosas de Dios. ¿Sí? No nos deja hacer las cosas correctamente. Desafortunadamente, la mayoría de la gente, casi todos, ¿verdad? Sí, quisiéramos tener mucho. A lo mejor otros nada más quisieran tener lo necesario para vivir, porque hay gente que no tiene lo necesario para vivir. Hay gente que no tiene casa, que le cuesta mucho trabajo el vestido y el sustento, ¿no? Para su familia, ¿no? Hace poco una pareja de jóvenes abandonó a un niño en la calle, ¿no? Ya se muere, lo rescataron al niño y dice el papá del niño, joven, también el muchacho, por decirlo así, el joven, dice que pues le dio mucha tristeza porque su madre no lo iba a apoyar porque pues ya iba a ser papá y no tenía el trabajo y no tenía dinero para cubrir todos los gastos mínimos médicos, ¿verdad? Y por eso es que decidió que
La mujer casi dice que lo abortó, más bien lo dio a luz y lo tiraron en la calle, ¿no? Que porque no tenían, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo él. Saben, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero sí hay gente que no tiene casa, vestido y sustento. Hay mucha gente que vive con la familia porque no tienen casa, tienen que vivir con los abuelos, con los tíos, con los suegros, ¿sí? Con los cuñados. Qué terror los cuñados. Bueno, seguimos y ahí viene una partecita, lo que yo les había dicho de la parte final. Ellos se asombraron todavía más. Fíjense, los discípulos, toda la gente se asombró un poquito más y se comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Está difícil, ¿no? Todos tenemos que ser. No les digo que siempre estamos pensando en el dinero, en el sustento. ¿Sí? Es lo que más nos atrae en el mundo, ¿no? Sí, porque con dinero cubres todo, supuestamente. Al menos lo necesario. Y si tienes más, pues te das lujos. ¿Sí? La gente que tiene dinero no va a comer al mercado, no va a comer a las fondas. Estamos en México, ¿eh? Así les decimos a los lugarcitos sencillos de donde comer. Se van a grandes restaurantes, ¿no? Si tienen dinero, ¿no? Parece que van si tienen gran dinero no van con el doctor Simil, ya estoy haciendo comercial, ¿no? Los doctores que cobran 50 pesos la consulta, ¿no? Si no van a los hospitales elegantes, ¿no? A pagar 800, 1500 pesos por una consulta, ¿no? Sí, pues así es la gente que tiene dinero, ¿no? La gente que tiene dinero pues se va a pasear, ¿no? A grandes lugares, ¿sí? Hay un, hay un chiste, ¿no? Que el niño le dice al papá, papá, si te sacas la lotería, ¿qué harías con tanto dinero, papá? Y dice, pues me iría a Europa a pasear, al transatlántico, a los barcos, ¿no? Sí, las travesías, ¿no? A gastarme el dinero, ¿sí? A tomar grandes vinos, ¿no? Coñac, de todo tipo de vinos, ¿no? Y mujeres hermosas, ¿no? Andar con ellas. Y le dice el niño, ¿y si no te sacas la lotería, papá? Si no tienes dinero, ¿qué harías? Dice, Xochimilco, Pulque y tu mamá, que son las cosas mexicanas, ¿no? Xochimilco pues es un lugarcito donde hay lanchitas. Pulque pues es el pulque que dan ahí en Apan Hidalgo, ¿no? Y su mamá, ¿va? La mamá del niño, ¿no? eh, a lo que voy es de que desafortunadamente les digo, siempre la gente está pensando en tener mucho dinero. No solamente para cubrir sus necesidades, sino para vivir de una manera placentera, ¿no? Acuérdense que siempre andan con la indicación de que, ¿qué es lo que te vas a llevar cuando te mueras? Lo tragado y lo paseado, así dicen. Lo tragado lo dejas aquí, pues sí, vas al baño y lo dejas. Y lo paseado, pues paseas a tu cuerpo, pues no a tu espíritu. Y bueno, es que esa gente no creerá que hay espíritu y que va uno ante la presencia de nuestro Padre Dios, ¿no? Pero bueno, ellos se asombraron todavía más, dice el Evangelio, y comentaban entre sí, entonces, ¿quién se puede salvar? Aquí viene la nota que quiero que ustedes tengan, porque ese es el final de la lectura. Y quiero que pongan mucha atención porque eso es algo muy importante. Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, pues sí, para los hombres es imposible solucionar esto de que la riqueza, la pobreza, el dinero, lo material, lo mundano, lo terrenal, que es lo que nos atrae, ¿no? Dice, es imposible para los hombres. Dice, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Bueno, eso lo sabemos que para Dios todo es posible, pero ¿qué tiene que ver Dios con lo que se le está explicando de la riqueza mundana? ¿Se dan cuenta de eso? No sé si me expliqué. Miren, repito, es imposible para los hombres todo lo que hemos visto de la riqueza, ¿no? Que nos atrae. Más no para Dios, pues no. Pues, en primer lugar, Dios no es un ser humano. Más no para Dios. Para Dios todo es posible. Pues sí, pero no tiene que ver eso con lo material y lo mundano, porque pues Dios no va a querer lo mundano y lo terrenal. A lo mejor para Dios es posible, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando? Quiero decirles a ustedes que aquí esta indicación fue anexada por los grandes teólogos de nuestra historia. Ya saben que pues cuando empezaron a recoleccionar todos los escritos, en este caso de Marcos, y lo juntaron y lo constituyeron como un evangelio, y le quitaron lo que se les dio la gana, ¿no? Ellos, los grandes teólogos,
Estoy hablando del año 320 y tantos de nuestra era, ¿no? Investigaron, recoleccionaron, dijeron, esto sí pasa, esto no pasa. Y aquí, o una de dos, o es una mala traducción a nuestro idioma, o a muchos idiomas, o fue anexado, ¿no? Esta parte final. Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, punto. No tenía que decir ahí más, para Dios, no. Pues, es lógico que para Dios no. Para Dios todo es posible, pues ya lo sabemos. ¿Eso qué tiene que ver? Es como estar hablando de otra cosa ya. ¿Se dan cuenta? Léanlo con calma, reléanlo, razónenlo y se van a dar cuenta que ahí hay un problema. Ya sea de traducción o de que anexaron eso. Yo creo que no se dieron cuenta que estaba equivocado eso y así lo dejaron y así lo pusieron, ¿eh? Sí. Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres. Pues sí, es imposible para los hombres entender que la riqueza, lo mundano y terrenal, pues no nos va a llevar bien con Dios. Más no para Dios, pues no. Para Dios todo es posible, pues sí, ya lo sabemos. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, ahí se los dejo para que lo traten de... Acuérdense que ustedes tienen la última palabra. Yo solamente les trato de explicar lo que sé. Por eso muchas veces les he dicho, no solamente se necesita leer la Sagrada Escritura, se necesita estudiarla y saber que muchas cosas fueron quitadas. Hay más datos, más historia del Evangelio de Marcos que no nos la dejaron. Nos la han dividido en 16 capítulos. Está muy pequeño el Evangelio de Marcos, ¿ya lo sabían ustedes? Es el Evangelio más pequeño, ¿no? Y fue el primero que se escribió. Pero nos dejaron lo que quisieron. Les digo, los grandes teólogos de aquel entonces. Dirán ustedes, ¿y los escritos originales? No, no, los originales no se tienen. ¿Sí? Se tienen copias y redacciones de los originales. Y son los que se tienen, ¿no? Dicen que el Vaticano tiene sus top secrets, sus bodegas, bibliotecas, tienen los escritos originales, pero no creo. Es una redacción, copia de los originales. Y ahí hablan más y tienen lo demás información que dejó Marcos, pero que no lo constituyeron como parte del Evangelio. Y no solamente de Marcos, sino de Mateo, de Lucas y de Juan y de otras cartas, ¿no? Por eso es que hoy en día se maneja mucho de que tenemos el Evangelio de María Magdalena, tenemos el Evangelio de Pedro, tenemos el Evangelio de Tomás, tenemos el Evangelio de Santiago, ¿sí? Yo nada más les digo una cosa, a lo mejor sí hay mucha historia que no nos la han hecho o no nos la han revelado, pero también no exageremos porque eh, ya parece que todos se iban a poner a escribir, todos, ¿sí? A lo mejor escribieron algo algunos, ¿no? Ay, voy a anotar esto que me dijo Jesucristo, ¿no? Sí, para que lo sepan mis hijos, mis nietos, ¿no? Miren, yo conocí a Jesús y esto me dijo, a lo mejor lo escribió X persona, ¿no? Y lo transmitió, pero que se haya puesto a escribir, a ver, yo soy María Magdalena, vengo del pueblo de Magdala, y yo conocí a Jesucristo, y me enamoré de él, y nos casamos, tuvimos muchos hijos, nos fuimos a Cachemira, y nuestros descendientes viven en Francia, y de ahí salió una película que se llama El Código Da Vinci. Oye, no inventen. Sí, no, por favor. Bueno, hermanos, disculpen, ¿no? Ya me salí otra vez del tema, pero saben que me prendo con cada cosa que dicen. Que Dios los bendiga.